Queridos hermanos y hermanas, reactivamos hoy nuestra cadena de reflexión, teniendo en cuenta que Dios nos ha dado la vida y la salud para llegar a este sábado 9 de enero. De verdad que nos tiene muy preocupada la situación, pero sabemos que estando en las manos de Dios todo se vuelve superable, porque Él nos da fortaleza, sabiduría y serenidad para afrontar las circunstancias. Hemos podido constatar que todo el abuso que muchas personas, y no abuso, muchas veces el accidente del contagio en este tiempo de Navidad obedece a la cercanía de las familias, y uno no sabe quién tiene ese virus, y entonces hay muchas familias que están viviendo ese contagio y muchas también viven el dolor de despedir a sus seres queridos. Entendemos estas normas, aunque son molestas, limitantes y difíciles como el toque de queda, pero por el bien de todos es necesario que le entendamos la ley y la practiquemos con rectitud, así nos evitamos nosotros y evitamos a los demás un mal mayor. Al volver con ustedes en esta cadena de reflexión, les comentamos que nosotros estamos utilizando el folletico que sale cada mes o cada 2 o 3 meses del pan de la palabra, y en la librería San Pablo se lo consigue. Dice misal diario para el pueblo de Dios. Es muy práctico, muy sencillo y muy claro, ¿no es cierto? Allí toman el santoral antiguo, no el nuevo, porque en el nuevo se suspendieron muchas fiestas de santos, pues, que no son menos que los otros santos, pero son un poco más restringida la devoción a cierto momento histórico de la iglesia o a cierto grupo. Por eso lo seguimos nombrando, pero en las celebraciones de la Eucaristía solo seguimos el nuevo santoral. Por ejemplo, hoy tenemos a San Julián y a Santa Basilisa, dos esposos. Él era de la nobleza romana y al convertirse, hizo voto de castidad para dedicarse a la predicación del Evangelio, pero la familia lo obligó a casarse con una joven también de la nobleza. Sin embargo, ella, también convertida, entendió a San Julián y los dos hicieron voto de castidad dentro del matrimonio para dedicar todo el tiempo al cuidado de la comunidad, a la predicación del Evangelio y a la vivencia de la caridad fraterna. Los dos fueron martirizados en tiempo del emperador Diocleciano, o sea, estamos hablando del inicio de la iglesia en el Imperio Romano. La palabra de Dios de este sábado nos habla por medio de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 5, versículos 14 al 21, de tres temas fundamentales. Primero, el valor de la oración. Nunca olvidemos orar desde el amanecer, dando gracias a Dios el día nuevo que nos regala y las posibilidades que tenemos de ser felices en cada día don de Dios. La oración recibe el Señor como acción de gracias, como súplica y como compromiso. No olvidemos que debemos orar, darle gracias por el pan de cada día, y en la noche, también al descansar, poner en manos de Dios la vida. Orar es confiar en Dios, hablar con Él y sentirnos como un niño felices en su regazo. El segundo tema empieza San Juan a diferenciar los pecados. Aquí aparecen los pecados mortales y lo que conocemos como pecados veniales. Los mortales afectan la vida, tanto la vida física como la vida humana en su dignidad. Formas graves de ofender a los demás o de ofendernos nosotros son lo que conocemos como pecados mortales, porque afectan la vida, la disminuyen y muchas veces la destruyen.
en el campo, por ejemplo, de la violencia, cuando se matan las personas, desde que está en el vientre materno por medio del aborto y demás, o cuando se mata la dignidad y el honor de una persona por medio de calumnias, etcétera. Todos esos pecados capitales son mortales, pero hay también pecados veniales, que son las pequeñas equivocaciones diarias de palabra o de pensamiento que no destruyen a nadie. Entonces, estos pecados veniales, tengamos en cuenta, solo se perdonan con el acto de contrición. En la Eucaristía no hay necesidad de confesarlos. Solo con el acto de contrición ya queda perdonada y puede usted comulgar tranquilamente. Los únicos que confesamos son los pecados que llegan a ser mortales. Y en tercer lugar, nos dice San Juan que estamos unidos a Dios en Jesucristo y por Jesucristo recibimos el perdón. El Señor nos acoge con misericordia y nos invita a que nos cuidemos de los dioses falsos, que es lo que conocemos como idolatría. Cuidado con creer que los santos, en la veneración a los santos, a las imágenes en la iglesia, es idolatría. Quien se atreve a hacer ese juicio olvida toda la dimensión artística del amor, del respeto a las personas humanas, que es sacramento de Cristo, y a Cristo mismo, que es sacramento de Dios. Muchas de estas sectas modernas nos critican como idólatras. Eso es completamente falso. Si interpretaran que la expresión de cada uno y el cuidado de guardar en fotografías y demás a sus seres queridos nos llevan a respetarlos y a venerarlos, a adorarlos jamás, porque solo se adora a Dios. Y por último dice el Salmo: yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Volvemos a la oración. Todos somos testigos de la respuesta del Señor a nuestras peticiones. Incluso a veces le pedimos cosas, pues, que exceden los límites de la bondad divina y que muchas veces puede favorecer a egoísmos que nos hacen daño, o pedimos la superación de una enfermedad, etcétera, y olvidamos que el Señor asegura en nosotros la posibilidad de que seamos forjadores de ese milagro maravilloso que hace el hombre cuando confía, cuando serenamente afronta y cuando con la sabiduría del Espíritu busca las soluciones. Sin embargo, Dios ha obrado en cada uno verdaderos milagros que no podemos olvidar y que debemos agradecer. El Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 3, versículos del 22 al 30, nos cuenta cómo después del bautismo Jesús sigue bautizando y Juan el Bautista sigue bautizando antes de ser apresado. Pero ya los discípulos de Juan le preguntan a Juan que por qué bautiza el Señor. Y el Señor ya lo ha reconocido como el Mesías. Él sabe con humildad que ha sido puesto como el profeta que prepara el camino de la venida del Salvador. Pero el bautismo de Cristo es de Espíritu Santo, es de fuego, es de sangre, es el bautismo total que hemos recibido, por el cual nos hacemos hijos de Dios para siempre, nos consagra sacerdotes, profetas y reyes para la vida. El bautismo de Juan era preanuncio del bautismo de Cristo, porque toca con la purificación de la persona. El bautismo de Cristo purifica, pero a la vez impulsa con la fuerza del Espíritu a continuar el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Así pues, hermanos, nos preparamos para vivir mañana la fiesta del bautismo del Señor. Como hay toque de queda, pues algunas personas
han venido algunas poquitas personas a la Eucaristía. Mañana será domingo a las 9 de la mañana. Va a ser transmitida por el Facebook. Ustedes van al Facebook y buscan Parroquia de la Sagrada Familia Pasto y ahí estaremos, Dios mediante, compartiendo la Eucaristía en el día del bautismo del Señor. No olvidemos renovar nuestro bautismo. Recordemos a nuestros padres que con tanto amor nos compartieron la gracia de hacernos hijos de Dios. No olvidemos a nuestros padrinos que se comprometieron a ser apoyo en la vida espiritual, moral y humana de cada uno de nosotros. Mañana es un día muy bello, pero lamentablemente el toque de queda nos limita. Sin embargo, en todas partes, unidos espiritualmente o virtual o físicamente, estaremos compartiendo la Eucaristía al terminarse el tiempo de Navidad. Mañana termina el tiempo de Navidad. Por eso el pesebre dura nomás hasta mañana. Un abrazo para todos, una bendición y Dios mediante mañana nos encontraremos nuevamente por este mismo canal. Felicidades.